Hola a todos y todas. Bueno, mi nombre es Ana Di Marco y soy la tutora del curso Contalo Creativo. Bueno, el motivo de esta clase sincrónica era, bueno, tomar los conceptos centrales que estuvimos viendo en las clases virtuales hasta la clase 5, ¿sí? Eh, Posterior a esto voy a presentarles un PowerPoint paso a paso para que retomemos los conceptos y ustedes puedan tomar nota de esto. En general poder ver los trabajos bueno, las actividades que ya han presentado, así que vamos a hablar en el transcurso de ese PowerPoint también de sus actividades, si les parece. Bueno, arrancamos entonces, voy a compartir la pantalla. Eh, Espero que ahí se esté viendo correctamente. Bueno, en este PowerPoint, ¿qué es lo que traje para que conversemos y refresquemos? Por un lado, bueno, en la clase 1 hablamos de lo que es la creatividad. ¿Por qué nosotros hacemos hincapié en la creatividad en este curso que se llama Contar Creativo? Bueno, consideramos que las formas en decir, las formas de contar, son muy diversas porque todos somos diferentes, por supuesto. Entonces esas ideas, a la hora de pensarlas, pueden ser muy ingeniosas, pero a la hora de plasmarlas puede ser que bueno, ahí fallemos en las formas y en los métodos para contarlo. Entonces hay que apelar a la propia creatividad. Hay formas, pudimos ver en la clase, que hay formas de inspirarse, ¿sí? Hay formas de estimular nuestra creatividad. Entonces decíamos que, bueno, la creatividad es, bueno, como una preparación para generar ideas, para inspirarse, ¿sí? Pero esas ideas y esa inspiración va de la mano a ofrecer nuevas soluciones, ¿sí? Pero hablamos de que crear tiene y conlleva un proceso, es un proceso, es decir, hay pasos que tenemos que llevar a cabo, ¿sí? Para que esa idea llegue a buen puerto, ¿sí? Y no solo que llegue a buen puerto, sino que los demás, que los otros entiendan y comprendan lo que les estamos mostrando. ¿Mm? Pero no cualquier cosa, sino exactamente lo que queremos que entiendan. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿qué sería importante que conversáramos, ¿no? ¿Cuáles fueron las técnicas que utilizaron ustedes para crear sus ideas? ¿Fue fácil? ¿Fue sencillo? ¿Cómo fue? Porque bueno, a veces tenemos estas ideas que necesitamos primero anotarlas, hacer una especie de borrador, una especie de boceto, vamos anotando palabras aisladas, vamos asociando palabras a ideas, ideas a palabras, fotos, bueno, todos los fines de que inspirarnos. Bueno, ¿cómo se inspiraron ustedes? ¿Sí? ¿Cómo llevaron al papel eso que ustedes tenían en la cabeza, que a lo mejor era muy ingenioso, pero que bueno, a la hora de plasmarlo costaba un poquito? Bueno, esto habría que revisar. Pero bueno, como el proceso para crear el proceso creativo requiere de pasos, ¿sí? Uno de los pasos es la elaboración de un boceto. Un boceto como borrador, como un bosquejo, ¿sí? De estas ideas, ir tildando, tachando, volviendo a revisar, mirando, ¿sí? Un nombre, el otro nombre, este color, aquel color, ¿sí? La creatividad también tiene que estar de la mano con un observar atentamente, un mirar atentamente, y en eso que miramos nos ayuda a inspirarnos, no copiar, ¿sí? Que sirvan para inspirarnos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo trabajaron ustedes con ese boceto? ¿Cómo fue ese boceto? ¿Lo tendrán a mano? Estaría bueno verlo, compartirlo, ¿eh? Para que ustedes revisen, ¿no? Y ustedes valoren, ¿sí? Esto que están creando y que están pensando. Después, otra de los ítems dentro de la unidad era hablar de esto de la composición visual como una unidad visual, como un todo, ¿sí? Pensemos esto como una imagen, ¿sí? En una imagen hay muchos elementos, ¿sí? Y como elementos son una unidad dura, fija, ¿sí? Nada de lo que está ahí se mueve. Bueno, el que está como receptor de eso que se ve, lo mira como un todo, y todas esas partes vienen a conformar un sistema de información, algo que se está contando. Nada de lo que colocamos en esa composición es al azar ni arbitrario, ¿sí? Ya entendimos que todas las partes hacen el todo.
Por ejemplo, esta imagen que yo traigo para mostrarles en esta clase es una retórica, ¿sí? Por supuesto que es una imagen photoshopeada, una imagen que connota algunas cuestiones referidas obviamente al campo, a la inspiración, al libro, a la lectura ¿sí? O la lectura sobre, ¿sí? No es una imagen real, sino una imagen trucada, una imagen preparada, ¿sí? Bueno, aquí tenemos diferentes partes que hacen al todo. Todo me está contando o me está ayudando a pensar o está ayudando al receptor de esto a pensar de alguna manera. Entonces tenemos un árbol en medio de un libro sí que enmarca, ¿no? En el medio de esta imagen, un libro dentro de esas páginas de este libro, y todo centrado en un campo, ¿no? Un gran camino, un libro que te lleva hacia. Bueno, todas estas interpretaciones que yo hago al mirar, va generando una interpretación. Por supuesto que si hubiéramos querido contar lo mismo, tal vez hubiéramos recurrido a otra retórica, a otra forma. Pero bueno, acá su creador quiso hacerlo de esta manera, para él inspirarse y ustedes también inspirarse con él. Entonces dijimos que hay una jerarquía visual, ¿sí? Es decir, nosotros le vamos dando un orden y un lugar de importancia a cada uno de los elementos, ¿sí? Uno de esos elementos son los colores y las dimensiones del color. Hablamos que el color también es comunicación y transmiten sensaciones. Vieron que clasificamos los colores y los colores universalmente ya tienen una percepción asegurada, ¿sí? Con los receptores, ¿sí? Entonces, bueno, estas ideas de lo que son los colores y sus significados no es algo tampoco al azar, es algo que se ha pensado, algo que se ha construido a lo largo del tiempo por diferentes representaciones que, bueno, hacen que, qué sé yo, que el rojo signifique pasión, el amarillo que signifique en muchas cuestiones precaución, ¿no? O el verde que esté asociado al ambiente, al medio ambiente y a lo ecológico. Bueno, son ideas que se van construyendo y representando culturalmente en una sociedad, ¿sí? Entonces está bueno apelar a esos colores que son universalmente considerados con un valor para pensarlo en función a los productos, servicios que nosotros estamos queriendo ofrecer, ¿sí? Es decir, nosotros, por hacer un ejemplo muy burdo, pero bueno, el agua es de color transparente. Bueno, el agua, según se dice, color del cielo. Bueno, nosotros podríamos pensar un agua color violeta. Digamos, nosotros llevar a los receptores a pensar en colores diferentes a los objetos o situaciones ya, o sea, universalmente conocidos, es difícil, ¿sí? Porque ya se entiende que es de ese color, que el agua es color celeste, turquesa, ¿sí? Entonces, llevar a los receptores a pensar lo diferente es jugado, ¿sí? Entonces tenemos que pensar y ser en eso bastante, bueno, oportunistas. ¿Cuáles son las razones por las cuales ustedes seleccionaron los colores que seleccionaron? He visto varios colores asociados a sus marcas y a sus productos, que estaría bueno pensar. ¿Están seguros que representan lo que representan? ¿O es algo que ustedes lo tomaron de una plantilla y les sirvió y bueno, quedó lindo? Bueno, sabemos que comunicar es un acto de responsabilidad. Sabemos que en el otro, pueden suceder cosas que en el otro despertamos sensaciones. Entonces eso tiene que ser un juego a favor de nosotros. Todo lo que nosotros hagamos que sea a favor y que propicie pensar en nuestros productos, comprar nuestros productos, ¿sí? Bueno, por otro lado vimos las tipografías, las fuentes, las letras, ¿sí? Y pensamos las tipografías como arte tipográfico, ¿sí? Nosotros queremos hacer que ese texto, ¿sí?, sea visualmente también atractivo y que las palabras que se dicen en ese texto también sean atractivas. Entonces, las palabras tienen de por sí una connotación fuerte y pesada, ¿sí? Pero depende de cómo las escribamos, de la fuente que nosotros elijamos, es que podemos darle más, digamos, un aire más suave a esa palabra, ¿sí?, o más fuerte. Eso también lo aprendimos en esta unidad.
Entonces, ¿qué características tienen esas tipografías que ustedes seleccionaron? ¿Qué comunican esas tipografías? ¿Están seguros que representan, ¿sí?, el nombre de su logo, de su producto, de su servicio? ¿Mm? ¿O no? Bueno, es parte de la comunicación. Ustedes ya esto lo están entendiendo. La clase que sigue, nosotros ya empezamos a explorar un poquito este programa que se llama Canva, para que ustedes se apoyen y puedan diseñar este producto propio, que es el que propone este Contalo Creativo. O sea que ustedes van a poder generar diferentes piezas gráficas a partir de Canva, que es una plataforma online gratuita, ¿sí? La primera unidad era simplemente recorrer el programa, registrarse, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar el programa, podemos hacer una revisión bastante rápida. Registrarse, se pueden registrar de diferentes maneras, con una cuenta de Gmail, con una cuenta de Facebook, o como ustedes deseen. Después, situarnos y reconocer cuál es el área de trabajo, cómo funciona el área de trabajo, cómo se usa esa caja de herramientas, las plantillas que tiene disponibles, y después, ¿qué hago con esto que diseño? ¿Cómo lo descargo? ¿Cómo lo guardo para después compartir? Puedo compartirlo en las redes, puedo compartirlo ya sea WhatsApp o Instagram o Facebook, o bien adjuntándolo en algún mail, por ejemplo. Bueno, diversas situaciones y posibilidades que nos da este programa. La otra unidad que sigue era segmentar para comunicar, que tenía que ver con pensar un poquito a quiénes, para quiénes creamos lo que creamos, ¿sí? Nosotros ya sabemos de que bueno, podemos tener buenas ideas, ¿sí? Ya entendemos que como unidad, ¿sí?, lo que vamos a diseñar tiene un sentido y que está comunicando algo, ¿sí? Pero ¿a quiénes se lo queremos contar? No es lo mismo elaborar una composición visual para un segmento adolescente que para un segmento adulto, que para un segmento mayor, ¿sí?, adultos mayores. No es lo mismo que sean adultos mujeres o adultos varones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que especificar eso. Nosotros cuando pensamos lo que estamos creando o lo que queremos ofrecer como producto, como servicio, tenemos que pensar a quiénes. Siempre hay un público directo y un público indirecto. Es decir, directamente nosotros queremos llegar a un público determinado, de tal edad, de tal sector, digamos, de tal sector económico, ¿sí? Y bueno, puede suceder que indirectamente llegue a otros sectores, pero nosotros sabemos que tenemos que tener asegurado que lo que decimos lo entiendan este grupo específico de personas, ¿sí? Por ende, el lenguaje, los colores, la tipografía y las imágenes tienen que estar adecuadas a ese sector, ¿sí?, para que sea entendible. Entonces decía en una de las frases, y lo traje también para acá, para este encuentro, que si no te diriges hacia un target de un público objetivo claro, al final será como si nunca hubieras hablado con nadie, ¿sí? Entonces después hay muchos clientes que después se quejan y dicen, pero ¿cómo puede ser? Yo hice lo que hice y nadie vino, nadie me compró, nadie me llamó, nadie nada. Y no, porque seguramente estabas comunicando, ¿sí?, a un sector que no estaba con claridad fijado, ¿sí? Por ende, nunca se sintió que lo llames, entre comillas, ¿sí? O nunca sintió que eso era para él. Entonces, esto es de verdad que sí y que sucede muy frecuentemente. Bien. Y después uno de los ítems dentro de la clase era ir pensando en este mensaje creativo, ¿sí? Y qué es lo que necesitamos tener en cuenta para que sea efectivo ese mensaje, ¿sí? Entonces tenemos que saber quién es este público, ¿sí?, cómo es y dónde está, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros elaboramos un mensaje, ya está, ya entendimos que puede ser, por ejemplo, para hombres de determinada edad y de determinado sector económico, de determinada calidad, de determinada localidad, ¿sí? Ya lo tengo muy bien especificado ese señor, esa señora al cual yo quiero llegar. Perfecto. ¿Cómo es? ¿Cómo vive? Para yo entender cómo le escribo, cómo hablo, qué elijo para, ¿sí?, para llegar a esa persona.
¿Y dónde está? ¿Dónde lo encuentro a ese público? Lo encuentro en las redes sociales, lo encuentro siempre por Facebook, lo encuentro en Instagram. Todos los, digamos, todos los medios son para todas las personas. No, todos los horarios en todos los horarios, ¿está mi público objetivo disponible? No. Entonces yo tengo que entender que ese mensaje tengo que realmente situarlo en un contexto específico. ¿Mm? Bien, y esto va de la mano con el posicionamiento de la marca, ¿sí? Nosotros sabemos que posicionar es encontrar algo diferente, ¿sí? De mi producto, de mi servicio, que sea diferente al de la competencia. Nosotros entendemos que cuando creamos un producto, un servicio, estamos un poco mirando quién es la competencia y qué es lo que está haciendo, simplemente para saber qué es lo que no debo hacer. Y ahí encontrar ese valor diferencial, esa ventaja diferencial que me da único en el mercado, y poder ir por ahí y ganar mercado en un lugar donde, o nicho, ¿sí? En donde ya la competencia no le está interesando o no lo vio, y yo garantizarme así posicionar mi marca en ese sector, en ese grupo, ¿sí? Pero claro, esto de posicionar y encontrar ese nicho es porque yo estoy diciendo que esto tiene algo único, diferente, ¿sí? Al resto. Bueno, esto hay que pensarlo también. Y después está esto de la promesa creativa, o sea, que va con la mano cuál es la ventaja diferencial, ¿no? Ese argumento de promesa, como yo bien lo expliqué, que es el enunciado de esas características, ¿sí? Y por otro lado, en la forma en que ustedes expresan en ese anuncio esa idea o esas características, ¿sí? Bien, ¿cómo se construye un mensaje visual? Tenemos que entender esto entonces, que bueno, que una composición visual en sí mismo es un mensaje, ¿sí? Que todas las partes hacen el mensaje. Todas las partes están diciendo algo en un cierto orden, ¿sí? Que vos lo leas, para su entendimiento, ¿sí? Entonces, hay algo que se dice directamente, que es lo que vemos todos, ¿sí? Todos vemos lo mismo dentro de esa imagen, todos vemos lo mismo. Pero lo que es indirecto o es aquello que no sabemos, que es lo subjetivo, aquello connotativo, aquellas interpretaciones que desconocemos que van a hacer estos receptores frente a esto que yo voy a mostrarles a este grupo o a este público objetivo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que saber que hay algo que se dice directamente y hay algo que se deja, ¿sí?, a disposición del receptor para que se interprete. ¿Mm? Bien, ahí hay un cierto riesgo porque por supuesto siempre es subjetivo y las interpretaciones pueden llegar a ser diferentes, pero si ya entendimos que todas esas partes hacen el mensaje y que hemos tenido todo el cuidado necesario y todas las fundamentaciones para crearlo, sabemos que tenemos ya asegurado un gran porcentaje de efectividad de ese mensaje, ¿sí? Entonces, en esta forma de narrar, en este caso hablamos de imagen fija, sabemos de que esto es parte del lenguaje visual o audiovisual, ¿sí? Estas formas de narrar, ¿sí? Es de la mano de que de estos planos, los planos que también hemos visto en esta escena, hemos visto plano general, yo ahora hago un repaso sobre eso también, los diferentes planos, los diferentes ángulos, ¿sí? O los puntos de vista. No es lo mismo, por ejemplo, un plano general en un paisaje, ¿sí?, que un primer plano de una cara, de un rostro de alguna persona, por ejemplo, en las campañas de venta de productos de maquillaje. Ustedes fíjense que se hacen un plano, un primer plano generalmente, o un plano medio, o un primer plano, porque bueno, ¿dónde está lo importante? En el rostro, ¿no? Todo lo que tenga que ver con eso está en el rostro. Bien, entonces hacen planos hasta primerísimos, primer plano, cuando en el sector del ojo quieren mostrar que esta crema específicamente es para estas patas de gallo, ¿sí? O para ojeras. Entonces hacen ese juego, porque claro, si yo quiero explicar que la crema es para el sector del ojo, ¿para qué voy a hacer un plano general? Aprovecho un plano corto, un medio o medio, o bueno, lo más cercano posible, ¿sí? No digo ya tanto detalle, tendríamos que ver cómo queda, para, bueno, realmente decir
entre líneas, que ese producto es para ese sector, miran la efectividad de esa crema, ¿sí? Vieron que siempre se muestra el antes y el después. Bueno, estas son formas de narrar, y los planos son una herramienta esencial para el contar y ayudan a potenciar o a reforzar lo que se quiere decir. ¿Mm? Fíjense que acá tenemos los planos, donde está el plano entero, desde la cabeza hasta los pies, plano entero, encuadre general, ¿sí? Después sí tenemos un plano detalle, fíjate en el libro. Después tenemos un primerísimo primer plano. Después tenemos un plano corto, un plano medio, ¿no? Un plano americano. Bien. Los ángulos, ¿sí? Un picado desde arriba hacia abajo, un normal desde de frente, un contrapicado de abajo hacia arriba. Muy, muy comunes que ustedes dentro de la fotografía y del cine, seguramente esto lo han visto y lo pueden corroborar ustedes mismos. Entonces tenemos que, para cerrar esta explicación general, tenemos que decir que existe una idea, tiene que haber una idea, ¿sí? Tenemos que contar con un esquema para contar la historia, y esto yo lo expliqué ya llegando en la clase 5, de qué se trata, ¿sí? Nosotros para contar esta idea tenemos que escribir una historia que tenga una introducción, nudo y desenlace, ¿sí? Breve, bien. Dentro de esa historia que yo la escribo a modo de boceto, la estoy pensando en esto que quiero contar, yo extraigo estas ideas principales o estas palabras claves dentro de las partes de la narración, ¿sí? Estas palabras claves me van a ayudar a mí a pensar en qué partes tienen que contar esta composición visual. ¿Cuáles son esas, digamos, esas palabras van a ser las que no deben faltar en la composición visual? ¿Sí? Son las palabras que refuerzan o hacen adecuada la historia, ¿sí? Yo no puedo mostrar, o no puedo contar en un video o que hay muchas historias cortitas, ¿no? Que circulan en las redes, en el Instagram, en Facebook, cortito, ¿sí? Y el texto diciendo una cosa y lo audiovisual esté diciendo otra, es imposible, ¿sí? Ustedes saben que tanto el texto con la imagen o el texto con el video, esto va de la mano, y entre ambas se refuerzan, ¿sí? Y buscan en esa simbiosis, ¿sí? Inducir o a pensar o en propiciar en el otro ganas de comprar, de tener lo que se está mostrando, ¿sí? Entonces, ustedes saben que esto va de la mano. Entonces, el esquema que se haga de esta historia, ¿sí? Nos ayuda a pensar, a extraer estas palabras claves que son nuestra guía para pensar en esa composición visual, ¿sí? En las cosas que no pueden faltar. Aparte de que tenemos este borrador, este bosquejo, este boceto, ¿sí? Donde hemos anotado colores, ideas, personas, personalidades, no sé, todo lo que era necesario para armar esa composición visual. Todo esto tiene que estar más que pulido, pero muy resumido, ¿sí? Para yo después sentarme en este programa de Canva y empezar a pensar en esta posibilidad de diseñar mis propias producciones, ¿sí? Ustedes saben que el objetivo de Contar lo Creativo es que ustedes puedan tener al final de esta cursada sus propias producciones listas para subir y hacer circular, ¿sí? En las redes si ustedes desean, o si ustedes desean hacer una tarjeta personal o después desean hacer con el logo que estamos creando, quieren hacer un afiche o quieren hacer algún folleto para hacer circular por el barrio, bueno, ustedes tienen que tener la posibilidad de llevarse de este curso estas producciones propias, ¿sí? Por eso en la primera actividad yo les propuse escribir este proyecto propio, ¿sí? Pensar en ese nombre, seleccionar una tipografía, justificar la tipografía, por qué, ¿sí? El nombre, qué significa ese nombre, qué representa, una iconografía, un símbolo que represente ese logo, ¿sí? Los colores, que lo representen también. Bueno, yo en estos trabajos que han presentado, yo ya lo vi, y eso está muy bien, y eso está encaminado, ¿sí? Eso, cada uno de los trabajos están encaminados, ¿sí? Así que vamos a poder avanzar
hacia la actividad número 2. Pero antes, y voy a dejar de compartir esta pantalla, porque me quiero centrar y mostrarles, un minutito, vamos a correr esto aquí, cuáles son los pasos para ingresar al Canva, ¿sí? Yo ingreso siempre por Facebook, ¿sí? Me registro a través de Facebook. Una vez que nosotros estamos dentro de Facebook, ¿sí? Podemos seleccionar, o bien aquí en la lupa, colocar lo que queremos realizar, ¿sí? O bien dentro de esta gama, ¿sí?, de posibilidades, seleccionar lo que ustedes deseen realizar. Por ejemplo, vamos a hacer una historia, vamos a hacer una propuesta de diseño, vamos a hacer un flyer, por ejemplo, un folletito, ¿sí? Bueno, yo seleccioné este folleto, ¿sí? Y aquí dice plantilla, yo ya estoy situada en el área de trabajo, fíjense, aquí a la derecha, ¿sí? Puedo yo ir a la lupa dentro de plantilla, esta es mi caja de herramientas, y buscar, por ejemplo, cafetería, ¿sí? Y me va a traer algunas plantillas de sugerencias, ¿sí? Vamos a hacer en el hipotético caso que eligiéramos esta plantilla, elegimos esta plantilla y todas las partes de la plantillita yo puedo sacarlas, borrarlas, ¿sí? Completarla con la información que yo desee, borrar, ¿sí? Puedo también agregar otro tipo de fotos, por eso les muestro que en las búsquedas, ¿sí? Porque hay muchísimo disponible dentro de la plataforma, sería importante que ustedes se ayuden de la lupa. Si es cafetería, vamos a buscar todo alusivo a la cafetería. Entonces ponemos café, por ejemplo, entonces nos va a traer un montón de imágenes de buena calidad y de uso libre, ¿sí? Para que ustedes utilicen y agreguen en su flyer. Pero, por ejemplo, prestemos atención, es algo que yo comenté, todo lo que tenga y diga pro o lo que tengan la coronita, son elementos que son pagos y eso nos va a provocar que después no podamos descargar el archivo. Así que esos no los usen. Fíjense que estos que dicen gratis sí se pueden utilizar. Y hay una gama amplísima, ¿sí?, que son permitidos y los pueden usar sin ningún problema. Ahora, si vamos a elementos también, sigamos buscando bajo el nombre de cafetería. Vamos al concepto general, ¿sí? Entonces aquí te va a traer también un montón de elementos que tienen relación con cafetería. Texto. Bueno, texto es excepcional. Acá tenemos varias cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos disponibilidad de muchas fuentes con movimiento y con efectos o efectos GIF. Eso los tendremos que tener en cuenta para las historias, por ejemplo, de Instagram, de Facebook y demás. Pero después tenemos una combinación de fuentes de las que más nos guste, ¿sí?, y de muy variada calidad y de muy variada todo. Ustedes es cuestión de que sobre el que les guste, tienen que hacer clic, ¿sí? Seleccionan el que más les guste, que diga gratis, ¿sí? Y automáticamente pasa al área de trabajo, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que tener en cuenta de que todas estas partes nosotros las podemos modificar. Por ejemplo, acá no se estaría visualizando el texto, entonces ¿yo qué hago? El fondo tendría que cambiarlo. Fíjense que yo hago clic en el fondo, ¿sí? Y ya me aparece acá la paleta disponible de colores, y yo, por ejemplo, podría poner un color más fuerte para que se resalte, ¿sí? ¿Qué tal un naranja? Voy probando, ¿sí? Un celeste, un azul, un verde. Voy probando los colores que mejor ayuden y potencien, teniendo en cuenta, por supuesto, estas ideas, este boceto que yo ya previamente lo estuve pensando y que, por supuesto, va a ayudar en que esta búsqueda dentro de este programa tan amplio se achique. Yo acá como tip le digo,
ingresen a cada una de las partes de la caja de herramientas y vayan a la lupa y siempre busquen, siempre coloquen la palabra, ¿sí? Que los oriente y los ayude a simplificar esa búsqueda, ¿sí? En este caso fue cafetería. Y en todas las búsquedas que yo haga de toda la caja de herramientas va a ser cafetería, ¿sí? Bien. Bueno, de esto es lo que yo más o menos les hablaba y les proponía, ¿sí? Que ustedes estén explorando este programa. Me hubiera gustado que si hay dudas, consultas, bueno, si no es en este espacio, se puedan resolver dentro de los foros de consulta de nuestra aula, ¿sí? Porque es muy amplio, ¿sí? Y me gustaría ver cómo acompañarlos a ustedes a hacer esta actividad y que quede un proyecto de diseño a medida de lo que ustedes desean y a medida de su público objetivo. Que pensemos realmente a quién le estamos contando lo que le queremos contar, ¿sí? Y después aplicar la creatividad, la inspiración y todas nuestras ideas en el mejor diseño para esa gente, para ese público objetivo, ¿sí? Eso nos ayuda y nos da garantía de una efectividad. Esto después se ven en los resultados. Es una de las formas que se ven estos resultados. Después, en el arte de comunicar, serán las acciones de comunicación cada vez más amplias y llegar a través de muchos medios para que ese mensaje realmente sea visualizado y entendido, y a su vez haya esa retroalimentación que nos garantice la llegada, la venta y la aceptación de nuestros productos o servicios. Bien. En el momento de descargar, por supuesto, descarguemos donde dice descargar, y la opción óptima para descargar sería, hacemos clic y desplegamos, en la extensión PNG, ¿sí? Nosotros hacemos descargar, hacemos clic en descargar y el diseño se empieza a descargar en nuestra computadora. Ya lo tenemos listo. Lo tenemos aquí. Bien. Hasta aquí todo el recorrido de las clases que estuvimos viendo hasta el momento. Por favor, no duden en consultar. Estoy dentro de los foros de consulta de cada una de las clases. Hay foros que los invité a dialogar y a pensar entre todos, porque bueno, me parecía que era importante escucharnos y ayudarnos. Pensar con todos, entre todos es más fácil, ¿sí? Pero bueno, espero haber dejado acá aclarado algunas cuestiones importantes para poder avanzar hacia su trabajo siguiente y final, ¿sí? Quedan pocas clases, vamos a tener otro encuentro sincrónico, así que anoten sus dudas, ¿sí? Así, bueno, puedo ayudarlos. Bueno, ya, gracias por este espacio, gracias por este momento. Deseo que realmente sea fructífero para ustedes y para sus sueños y sus ideas y sus propios proyectos, ¿sí? Muchas gracias y hasta cualquier momento, si Dios quiere.